Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Nuevo día, lunes, acá estamos en Saco Te Cambís, en esta fría jornada en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es invierno, ¿qué esperás, Claudio, que haga? Jornada de muchas alegrías y alguna tristeza, porque Fer García Arroyo nos deja, esa es la tristeza, pero por una muy buena causa. ¿Cómo le va, señora? Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos. Y sí, es el regreso y despedida, pero bueno, nada, la vida ha abierto nuevos caminos que hay que transitar, que muy feliz por todo. Siempre a disposición del equipo igual, ¿eh? No me cierren las puertas del todo, por Podemos favor. decir la Déjenme la llavecita. Podemos decir la causa porque la gente se queda con la inquietud. Y se agranda la familia. Bien, te vas a vivir Mox con ella. Bien, Mox. Muy Y bien, ahora lo traigo de vuelta a mi casa. hay que tratar como corresponde. No, hace un montón de gente, no, no sé si... Abuelo, abuelo, un poco más de respeto. Señoras, señores, nada más es decirle a Fer gracias por haber estado. Sabemos que tuviste mucho lío de laburo Sí, se para le poder, sumó. además, cumplir hasta inclusive este horario y que sea lo mejor del mundo y se lo llene de felicidad. Bueno, muchas gracias. Tampoco voy a pedirte que venga con un pan bajo el brazo porque la DGI la FI se lleva el 33%. Así que venga en negro en todo caso, ¿viste? Para que no tenga que pagar impuestos. El señor Marcelo García Sellar, feliz futuro abuelo, es nuestro especialista, nuestro abogado especialista en diseñar estrategias legales para el mundo fintech, para el mundo de los gamers, para el sector de marcas, patentes y similares. Caballero, ¿contento? Sí, como acá, contando los días. Empezá a juntar pañales. Sí, me parece que hay que hacer acopio, ¿no? Sí, hay un consejo de amigo por algunas experiencias previas es empezar a comprar pañales, los chiquititos inicialmente, no va a comprar los pañales grandes porque hay mucho tamaño. Pero que tenga que son grandes consumidores de pañales, son productos extremadamente caros y si uno adelanta la compra es como que amortiza el costo. Ah, bueno, pero considerando que es una visita eventual, que no es que yo lo voy a tener todos los días, pues no lo voy a tener todo. Se tienen que hacer cargo los padres del... No, ¿sabés cómo lo vas a pedir? ¿Sabés cómo lo vas a suplicar? Sí, igual me viene, es una excusa bárbara para suscribirme a Disney Plus y ver todas las películas que digo, uy, cómo me gusta El Rey León, cómo me gusta Hércules. Bueno, en fin. Cristian Atance, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes y suscribo plenamente al consejo que le acabas de dar a Fernanda. Yo para que les den para que tengan una idea, el día que mi hija más chica dejó los pañales, sentí tanto alivio financiero bueno, que para festejar invité un costillar como de 15 kilos a toda la familia. Hermosa celebración, la copiaré entonces. Sí, señor. Bueno, señoras y señores, comenzamos entonces con el programa. ¿Y qué mejor que hablar de pornografía en un programa Tech and Biz? Pero tenemos que aprovechar que tenemos a Marcelo García Sellar para una noticia más rara que he visto. Pornhub es un portal de películas porno. Ay, películas porno, ¿cómo va a ser? Les quiero contar que en la circulación del material en la red, de todo el material que circula en la red, 70% del material es porno. Quiero que entienda la dimensión de esto, o sea, supera las noticias financieras, a las recetas de cocina, a los sitios históricos, todo lo que usted quiera, transacciones bancarias, negocios de empresas, supermercados, todo eso es el 30%. Está demostrando algo que nadie quiere reconocer. Es uno de los portales más famosos. En Estados Unidos, los portales de Internet tienen dos grandes dueños, y algunos creen que el mismo persona es el dueño de los dos grupos, que tienen cientos de portales en forma, digamos, de árbol hacia abajo. Es un negocio hipermillonario. Y Pornhub decidió hacer una guía erótica. ¿Y qué utilizó para hacer la guía erótica? Las imágenes de las estatuas y pinturas de todos los museos del mundo. Y acá voy
al señor Marcelo García Sellar. Se está armando un lío por el tema del uso de imagen. Terrible. Sí, entiendo que hasta algún museo, yo el dato que tengo es que la Galería degli Uffizi de Venecia ya presentó un reclamo formal. Sí, a ver, lo que tenés es, depende de, si vas por el tema de propiedad intelectual, depende si la obra está en el dominio público o no. Si está en el dominio público, no hay de obra de arte de dominio público. Una obra de arte de dominio público es una obra de arte que ya su autor ya falleció hace más de 70 años. Es el estándar internacional. ¿Una obra de Miguel Ángel es de dominio público? Es una obra de Miguel Ángel es de dominio público. O sea, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son? La maja desnuda. La maja desnuda está en el dominio público. Claro, una obra de, no sé, de Quinquela no estaría en el dominio público porque no han pasado los 70 años contados desde la fecha de su muerte. No, pero quiero agarrar una imagen erótica que podría haber usado, que es la maja desnuda. Sí, está sí. Está en un museo. ¿Qué propiedad tiene el museo para decir no puede usted usar mi foto? Ahí está. Perdón, la pintura que yo tengo. Ahí está el tema. Generalmente hay como una confusión en el hecho de que tener la pintura significa tener los derechos sobre la obra. Y en realidad el concepto es que la obra es inmaterial y lo que el comprador de un cuadro, una escultura, una fotografía, lo que compra es el soporte. Entonces, a menos que vos tengas una cesión expresa de derechos, no tenés el derecho para usar la obra. Habiendo dicho esto, porque ahora nos vamos a ir corriendo en lugares de la biblioteca, hay algunas otras cuestiones a tener en cuenta, que por ejemplo muchos países suelen tener normas de protección de su acervo cultural, entonces esto supone algunos niveles de protección extra que no vienen necesariamente desde el derecho de autor. Y después, en el caso particular de la Argentina, nosotros tenemos un sistema muy raro, con el cual la verdad yo tengo que decir que no estoy muy de acuerdo. Me van a matar algunos, ya lo sé, discúlpenme, es una opinión, tampoco es una verdad, así que podemos convivir en el disenso. Que se llama de dominio público pagante. Es una estructura legal muy vieja y que básicamente es lo que explica el fondeo del Fondo Nacional de las Artes. Vos, todo lo que está en el dominio público, que ya han vencido los derechos de propiedad intelectual sobre una obra, son de libre uso, pero le pagan al Fondo Nacional de las Artes. O le pagan directamente o le pagan a través de alguna sociedad de gestión colectiva. Si es una obra musical caída en el dominio público, se paga a través de esa de ahí. ¿Cuál es el problema? Primero que es una... Tenemos un caso de música de dominio aquellos público, usuarios de obra que están en el dominio público y no pagan, el fondo no las persigue. Pero, por ejemplo, el himno nacional argentino, cuando vos lo pasás por radio... No te escucho. ¿No me estás escuchando? No, no te escucho. Bueno, tengo algún tipo de problema. ¿Ustedes se escuchan? Yo escucho bien. ¿Vos escuchás bien? ¿Vos, Cristian, me estás escuchando? Sí, perfecto. Por ahí con un poco de ruido, pero... Marcelo, parece que el problema es tuyo. Bueno, hasta que nos escuche, entonces, ayudamos un poquito, Fer, con qué pasó con Messi. Bueno, antes que nada quiero hacer una denuncia pública a los intrusos hacia usted, querido Charutini, porque me prohibió programas atrás hablar sobre juguetes sexuales e inteligencia artificial y hoy me trae el tema del porno. Pero esto no es inteligencia artificial. Bueno, ya recuperé el audio. Ah, recuperaste. Entonces, ahora hablamos de tu tema, Fer. Dale, volvamos entonces. No, yo te decía que el himno nacional argentino, por ejemplo, tiene libre uso, pero cuando vos lo pasás en radio, tenés que pagar. Bueno, por el sistema de dominio público pagante. Entonces lo que decía es que Fondo Nacional de las Artes, el problema que plantea es que tiene una recaudación despareja, donde es fácil recaudar, recauda, y donde no es fácil de recaudar, no recauda. Y además genera un montón de confusión sobre los usuarios de obras de arte, cuándo tienen que pagar, cómo se declara, cuándo son
obras de arte de formatos híbridos, cómo se cae. Yo creo que habría que pensar en una nueva forma de fondeo para esa institución que tiene una obra muy valiosa, tiene una finalidad increíble de fomento de la cultura, pero me parece que hay que modernizar y cambiar los mecanismos de fondeo porque me parece que termina siendo una recaudación un poco despareja. Obviamente es un punto de vista. Porque, ¿por qué agarré el tema de Pornhub, básicamente? Porque Buena Pornhub... pregunta. No sabía que había pornografía en Internet. Qué sorpresa. Mira, bueno, después te cuento. Por ahí dejo que Fer te cuente, no hay problema. Vamos a esto. ¿Por qué tomé Pornhub? Porque Pornhub toma algo público, que es la imagen de una pintura o de una estatua, y lo quise relacionar con los ETF. Claro. ¿Por qué lo quiero relacionar? Porque la pregunta que me hago es, si yo hago una foto de Mar del Plata icónica y hago un ETF de esa foto, ¿alguien es dueño de esa foto o de esa imagen de Mar del Plata? Claro, vos lo que estás haciendo es una nueva explotación de una obra que tiene un dueño. Hay que ver qué foto icónica de Mar del Plata estás tomando y si el autor es conocido o no, pero seguramente si está con derechos vigentes, ese uso puede ser objetado. Y la otra es, vos dijiste, comenzaste tu planteamiento diciendo, había una confusión entre los que tienen la custodia de la obra o la propiedad de la obra y la imagen de la obra en sí. Lo que es la propiedad de la obra, vamos a un ejemplo fácil. Vos te comprás un cuadro con caballos, ¿sí? Entonces lo colgás en el living de tu casa. Y como te gusta mucho la representación de los caballos que está en el cuadro, decidís hacer un set de platos con las cabezas de los caballos que están en el cuadro. Entonces viene el pintor y te hace juicio. Y te dice, usted está usando mi obra. Vos me decís, no, yo no como arriba del cuadro. Yo lo que le saqué fue una foto al cuadro y la bajé a los platos y la estampé en los platos. Y él te dice, no, la obra es justamente ese intangible representado, sostenido en la tela. La obra es lo que yo hice con la imagen de los caballos. Entonces, hay una diferencia entre el soporte de la obra, el mármol, la tela, la pintura, una pared, el soporte digital donde está y la obra en sí misma que se considera un intangible. En el caso que te conté de los caballos, lo conté porque hubo un fallo justamente donde se trató específicamente este tema y la Cámara Civil dijo que usted tenga el cuadro no lo hace cesionario de los derechos sobre la obra. Si el pintor lo único que hizo fue venderle el cuadro, usted tiene derecho a exhibir el cuadro. Ahora, no puede hacer ningún otro uso de la imagen del cuadro a menos que el autor específicamente se lo autorice. Esta es una discusión que se suele dar bastante. Yo creo que hay que seguir el caso de Pornhub, vuelvo a insistir, porque me parece que el impacto del caos que va a tener va a ser básicamente sobre los ETFs y sobre el uso de imágenes de ETFs. Yo te digo que esto seguramente va a ser un caso muy resonante porque se va a mezclar. De hecho, ya estoy viendo algunos debates en algunos grupos donde se va a discutir libertad de expresión, se va a discutir los derechos de los museos y los estados sobre el patrimonio cultural, se va a discutir algún caso, posiblemente propiedad intelectual, así que creo que va a tener un debate como súper interesante y de acuerdo a cómo termine esta cuestión, bueno, si hay algún retrato con alguna imagen reconocible de alguna persona sobre la cual todavía hay derechos de protección de la imagen, que esto varía mucho de país en país, vamos a tener un cuarto frente de discusión.
Con lo cual, sí, yo coincido, es un caso muy interesante que hay que seguirlo de cerca, Bueno, con mucha influencia en el mundo digital. y con Hay muchos memes basados en obras de dominio público. Claro, y con Cristian, si esto fuera la clase de ciencia de comunicación o el programa de Diego Lienberger, habría que tener en cuenta que esto lanza Pornhub para tapar justamente en los medios de comunicación una serie de denuncias que se presentaron por la presencia de videos con menores y otro tipo similares. O sea, todo esto se lanza para tapar el escándalo anterior. O sea, no hay nada mejor un escándalo para tapar otro escándalo. O, como se suele decir, la mejor forma de ocultar un elefante en la avenida, en la calle Florida, es metiéndolo entre otros 100 elefantes. Vamos entonces ahora, sí, Fer, con tu primera noticia del día de hoy. Dale. Bueno, porque obviamente en mi despedida no podía dejar de hablar de WhatsApp, ¿no? Obviamente. Es mi estrella. Vamos a tratar de separar el tema WhatsApp y que nadie más lo tenga como las camisetas de fútbol, ¿viste? Que estas camisetas no usa más nadie en un equipo. Es mío. No, y en esta ocasión me parece bastante interesante lo que surgió porque WhatsApp aprovechó ni más ni menos que a Messi en una situación que se viralizó después de ganar la final, finalmente, valga la redundancia de la palabra, la Copa América. Todos vimos que mientras el resto de los jugadores celebraban y daban vueltas por ahí, por el medio de la cancha, Messi se sentó y lo primero que hizo fue llamar a su familia y mostrarle la medalla a sus hijos. ¿Qué detectó rápidamente WhatsApp? Que la videollamada fue a través de ellos. Entonces, habló con el señor Messi y lo que hicieron fue un posteo en conjunto donde Messi recuerda ese momento y obviamente menciona a WhatsApp. WhatsApp, además, por su parte, en las redes sociales lo que hizo fue también como agradecerle a Messi, digamos, por el uso de WhatsApp en este momento tan importante, con un mensajito muy poco sutil que dice: algunas celebraciones están destinadas a ser privadas. Haciendo alusión un poco también a lo que muchos usuarios pusieron ahí como entre paréntesis de esta aplicación, que era precisamente el tema de la privacidad con estos nuevos términos y condiciones que tanto se estuvo discutiendo en los primeros meses de este año. Así que fue una movida bastante interesante y aprovechando una figura ni más ni menos de tal tamaño como la de Messi, ¿no? Que es muy buscado por las marcas. Más en este momento. Exacto. Gracias, Fer. ¿Qué pasó con Agripa y Cristian? Sí, venimos hablando de los últimos días de distintas fintechs y sobre todo billeteras como medio de pago. Bueno, acaba de conocerse que una AdTech, en este caso de AgriPay, está lanzando también una billetera virtual y un procesador de pago que tiene una característica bastante distintiva, que es la de utilizar los granos como una moneda de cambio, ¿no? Así que esta mezcla de fintech con AdTech, AgriPay habilitó esta funcionalidad y la va a estar presentando en octubre próximo en la nueva muestra de Expoagro, y va a estar explicando un poco cuáles son estos servicios que ofrece, que básicamente son 2 y para 3 eslabones de la cadena agropecuaria, ¿no? Por un lado, da la posibilidad al productor de poder pagar con granos, es decir, una billetera de pago con granos. Después, por otro lado, la plataforma como procesador de pagos con granos. Y después, bueno, para el lado del operador también y el comercio hay beneficios, ¿no? Lo que se busca es que generar una suerte de billetera inteligente que permita realizar de manera más fluida este proceso que recordemos es un proceso que tiene muchos años en el sector, esto de pagar, por ejemplo, no sé, fertilizantes o camionetas o semillas con otros granos, pero bueno, lo que hace
esta API lo que busca de conseguir de manera novedosa es un poco digitalizar todo el proceso de originación de crédito, de logística y de venta de la operación, ¿no? Así que... Lo interesante de esto que te permite a vos convertir los granos en pesos y te permite a vos acumular granos sin tener depósito. Sí, vamos a poner el caso, yo vendo 10 autos, porque soy una concesionaria. Me pagan en granos. No tengo que tener un depósito para tener los granos. Tengo en la cuenta la cantidad y después yo puedo agarrar, transformarlo en pesos y mandarlo al banco sin ningún problema. Exactamente. Hay mucho interés de entrar de varios supermercados del interior del país, aunque te parezca mentira. Ha empezado el interés. Las automotrices entraron de cabeza, algunos bancos entraron de cabeza, pero lo más interesante es que ahora está empezando a bajar el nivel a empresas más chicas, o sea, supermercados, negocios que empiezan a aceptar esto, porque con tal de vender, aceptan cualquier cosa. Claro, total, después lo puede convertir en pesos. Sí, y acá lo interesante es que a diferencia de otras billeteras, acá el productor elige cuál es su acopio de confianza, en el cual obviamente va a depositar los granos y bueno, eso permite también al productor por ahí poder hacer rendir mejor el valor de... Tiene que estar habilitado por AgriPay. Sí. No puedes elegir al que quieras, pero AgriPay tiene que verificar que ese acopiador es legitimado y está dentro del sistema de pago. Sí, además porque la app también interactúa con la FIP, ¿no? Por lo cual, bueno, no es una operación para hacer en negro, ¿no? O sea, sino que, bueno, los directivos de esta app dicen que, bueno, pueden generar un movimiento de unos $200 millones al año, ¿no? Hay bastante movimiento en el tema de las billeteras virtuales. Por ejemplo, también hubo una recaudación de 28 millones de dólares entre Lemon Cash y Buenbit. Lemon Cash es una tarjeta prepaga que combina criptos con pesos y Bluebit es una plataforma cripto que trabaja con una stablecoin que se llama DAI, que se ancla en el dólar. Digo, estuvo muy movido, y tanto es así que la fintech de América Latina en el primer semestre recaudaron 7.600 millones de dólares. Lo cual tenemos que empezar a rever, Cristian, vos y yo que hemos escrito de inversiones extranjeras hasta morirnos, con Merger and Acquisition, lo que está entrando por minería y lo que está entrando por fintech y todo lo que son incubadoras, startups en América Latina de dinero, supera las operaciones tradicionales que teníamos de compra-venta de una petrolera, de un banco, por parte de un inversor extranjero. Hay un desplazamiento de la inversión extranjera hacia otras áreas que no están en la mira del periodismo y de los analistas, que hay que tenerlo con mucho cuidado. Creo que hay que empezar a revisar seriamente alguna forma de analizar la inversión externa directa en América Latina y sobre todo en la República Argentina. Marce, ¿qué tenemos? ¿Con qué empezamos? ¿Banco, evento, fintech? ¿Empezamos con la pelea? No sé, empecemos con lo que quieras, pero si hablamos de inversión, no sé, ¿querés que hablemos de billeteras para continuar con lo de Cristian o hablamos de inversión con unicornios? Hablamos con billetera y después vamos. Vamos con billeteras. Bueno, una de las billeteras que está creciendo y que argentinas y que ganó reconocimiento es Moon Wallet. ¿Por qué saltó a la fama? Porque el fundador de Twitter se la recomendó a Elon Musk en un hilo de Twitter. Y una de las cosas que tiene, y esto por ahí viene un poco dentro de esta conexión de temas que solemos armar, es que la billetera efectivamente tiene una mejora de tecnología sustancial, que es, primero, vos la podés llevar en tu celular, pero con seguridad, porque lo que tiene es una doble clave. Una sí está cargada en el teléfono, la otra es personal y en la medida de que vos no la develes queda privada.
Entonces, opera Esa no con... te la pueden chupar electrónicamente. No te la pueden sacar electrónicamente, o sea, uno puede ser el clásico bocón que la comparte. Yo he tenido un conocido que solía en los asados contar las claves que elegía y dar además la explicación. Menos mal que lo hacía entre amigos, ¿no? Pero bueno, en fin, hay gente para todo. Pero la verdad es que es una billetera Moon Wallet que es reconocida por su facilidad de uso, por su portabilidad, por su seguridad, por su interoperabilidad con distintos criptoactivos, y además ahora le dieron el empujón de marketing. Te imagínate que Elon Musk diga, gracias por el consejo, mirá qué buena, y lo hable además con el fundador de Twitter, es un montón, realmente es un montón. Estábamos hablando de entrar en cosas en bancos, tenemos dos temas que vamos a hablar de bancos y billeteras virtuales. Por eso vamos a hacer un pequeñito noticia de Fer, una de Cristian, y vamos a meternos de lleno en estas peleas que tenemos del tema bancario, porque también hay otro tema que es la transferencia 3.0, que vamos a explicar. Fer, contame qué hicieron los fundadores de Pedido Ya. Bueno, los fundadores de Pedido Ya se sumaron a una startup argentina que se llama Nilus. Esta startup lo que hace es desarrolla una tecnología que facilita la distribución de alimentos saludables en regiones de bajos recursos, ¿sí? Aquellos lugares donde no les es tan fácil llegar a este tipo de alimentación, ellos desarrollaron esta tecnología para ayudar. En una ronda de inversiones, ni más ni menos, Pedido Ya levantó la mano y dijo, yo quiero ser accionista. Con lo cual fue un empujón bastante importante para esta startup. Y además se sumaron a la inversión Álvaro García y Rubén Sosenque, que además es hoy el director de tecnología de la empresa, con lo cual hicieron un 2x1. Es muy interesante, además, esta tecnología, lo que fue logrando en muy poquito tiempo. Dos datitos muy chiquitos. En el primer semestre de 2021 alcanzó a entregar 500.000 kilogramos de comida en estas regiones, que sería el equivalente a, no quiero mentir, 5 millones de platos de comida. Es, la verdad, un montón, sobre todo para estas regiones donde es tan complicado, como decíamos. Es una tecnología que, además, la startup Nilus, gracias a esta inversión de Pedido Ya, se empezó a posicionar, no solo a nivel nacional, sino que además ya empezó el mundo entero de los negocios a poner la mira en esta empresa y en la tecnología que están desarrollando para poder empezar a aplicarla en otros países. Así que es algo para tener ahí, que capaz estaba un poco tapado, y ahora, gracias a Pedido Ya, que es reconocido a nivel ya regional y demás, empieza a aparecer ahí en los rankings mundiales. Así que a estar atentos, porque además también siempre se sabe que donde hay inversiones tan fuertes, también empiezan a abrirse otros nichos dentro de lo que es la startup, ¿no? Así que quién sabe para dónde puede ir creciendo también. Gracias, Fer. Bueno, acá tenemos varios temas que vamos a ir hilando. Y voy a empezar por el más chiquitito para ir yendo hacia el más grande. Cristian, ¿qué pasó con las PSS? No, la PS5, bueno, recordemos que es un poco el caballito estrella de Sony, que lo lanzó en noviembre pasado. Y bueno, estamos en plena época, como le llaman en Wall Street, de temporada de balances. Las principales compañías tecnológicas del mundo están presentando balances fines de julio y hasta mediados de agosto. Y bueno, se conocieron las cifras de venta de Sony. Presentó su balance trimestral el 30 de junio y anunció que lleva vendido más de 10 millones de PS5, por lo cual esto la convierte en la consola más exitosa en la historia de Sony. Recordemos, una consola de nueva generación, había muchísima expectativa,
y además es una consola que es muy difícil de conseguir en algunos mercados del mundo, hay listas de espera, la demanda supera largamente la oferta. Y bueno, este es un dato realmente interesante. Recordamos que Microsoft, que es su principal competidor con Xbox One, hace tiempo dejó de compartir los datos de ventas de su consola cuando presenta los resultados, no hace ese desagregado. Pero bueno, esto en definitiva habla a las claras también del momento que está teniendo el gaming como actividad a nivel mundial, ¿no? La verdad que son cifras que impresionan. Y también, bueno, Sony lo que hizo en este anuncio de resultados es también advertir que por ahí este crecimiento podría encontrar un cuello de botella realmente muy importante, precisamente en la escasez mundial de chips que se está dando desde hace un tiempo a esta parte y que está afectando a muchísimas industrias, ¿no? Entre ellas, obviamente, la de los videojuegos. Dale, contá lo de los chips. No, un dato adicional, porque yo la verdad que estoy viéndolo en el mercado. ¿Saben quiénes están comiendo todos los chips del planeta? La minería de Bitcoin y otro tipo de criptomonedas. La gente ha descubierto un gran negocio porque te pagan por minar en tu casa. Y descubrieron hace poquito en Ucrania una operación basada en la plataforma PS4, creo que es una tecnología muy vieja, pero tiene un chip que una computadora no sirve, pero varias plataformas, estas plataformas, no plataformas, consolas, no me sale la palabra, de consolas conectadas se permiten. ¿Y qué tenía este lugar? Este lugar tenía más de 5.000 consolas que en Europa están en desuso, se encuentran en la basura virtualmente, o se compran como rezago en el puerto porque quedaron cargamentos sin vender. Ocupando un galpón de otra persona, tomando la electricidad, colgándose de la electricidad, y estaban minando criptomonedas. En algunos casos te están pagando $400 mensuales por minar, por cada equipo, por minar criptomonedas. En Argentina no hay chips y no hay plaquetas por eso. Es más, Edenor, Edesur, les cuento, andan viendo donde hay saltos de consumo, porque seguramente son departamentos donde están haciendo criptomonedas. Alquilan un departamento, ponen los racks, los conectan y se van. Y el problema es que genera mucho calor. Puede generar incendios, y ese es el mayor riesgo. Y Edenor y Edesur andan dando vuelta para ver detectar eso porque puede generar un incendio en alguna casa o un lugar, o puede hacerle saltar un transformador. Para que entendamos lo que está pasando y por qué Cristian dice no hay chips. ¿Y por qué no hay chips? Porque durante muchos meses China no produjo chips, porque tuvo las fábricas cerradas. Y los chips se programan con muchos años. Y además el consumo de computadoras en el mundo creció, el consumo de celulares en el mundo creció, y los chips desaparecieron. Sí, gracias. Hay un tema muy interesante relacionado con todo esto, que bueno, salió la noticia unos días atrás, de que al margen de los chips está generando también escasez de un producto que yo jamás me imaginé que podía escasear en el mundo, que es precisamente la arena. La arena, no creo que en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte está empezando a escasear y se están disparando los precios de la arena, porque por un lado se utiliza parte de la arena para la arena, el gran compuesto de la arena es el sílice. Exactamente. El sílice es lo que se usa para hacer los chips. Sílice, de ahí viene el nombre de Silicon Valley. Exactamente. Porque es el valle del silicón, porque el chip se hacía con sílice. Pero no todas las arenas sirven para eso. Claro, y después también hay muchísima demanda mundial
de arena del lado de la industria del vidrio, principalmente de los fabricantes de viales, ahora con esto de la pandemia de coronavirus. Así que es un tema muy interesante para seguir. Pero acá el que habló un poco de la escasez de chips es el CEO de Intel, una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo, Pat Gelsinger, que dijo que si bien las compañías más importantes del mundo están haciendo inversiones realmente muy importantes y poco a poco se está recuperando la producción y acortando esa sobre demanda que existe, que, bueno, en este año va a haber algunos avances importantes, pero que la escasez podría llegar a durar hasta 2023, ¿no? Intel hizo anuncios muy importantes este año. Por un lado, dijo que iba a invertir la friolera de $20.000 millones para construir 2 nuevas plantas en Arizona a comienzos de año, y después en mayo dijo que iba a invertir unos $3.500 millones adicionales para ampliar una planta que ya tiene, que es en Nuevo México, y que incluso también anunció por primera vez en su historia que iba a fabricar chips a fazón, ¿no? Esto es decir, fabricar chips para terceros, para otras marcas, y esto en un contexto donde hay un proyecto de ley en los Estados Unidos que se llama precisamente la ley CHIPS, esto Marcelo seguramente podrá brindar más detalles, donde lo que se busca es que la industria de chips sea considerada como industria estratégica, y sobre todo teniendo en cuenta esta escalada que hay un poco entre Estados Unidos y China. Hay un empresario argentino muy importante que, haciendo buenas migas con el gobierno de Cristina Fernández, se gana la venta de los chips para las tarjetas UVE. El señor monta una gran planta camino a Mar del Plata. Maravillosa la planta. La planta hace los chips. Viene el gobierno de Mauricio Macri y tiene de Mauricio Macri unos amiguitos que también, pero a él le importan los chips. Entonces le dan el contrato a los amiguitos que importan los chips. Y el señor importante se queda sin negocio. Y él se enfocó en la tarjeta de SUBE cuando podría haber diversificado la producción. Pero no. Tuvo el intento de venderla con un brasilero. La empresa brasilera se echó para atrás porque se habían dado cuenta que la tecnología era muy envejecida. Final de la historia, se terminó rematando por consejo de 2 gerentes, 2 directivos importantes, esos que cobran mucha plata y tienen chofer y celular que paga la empresa. Le recomendaron que se hiciera la planta. Entonces la vació. Hay un hermoso tinglado, si alguno quiere alquilar, camino a Mar del Plata. Ese señor, en este momento, tiene un equipo de asesinos profesionales búlgaros recorriendo el planeta buscando a los 2 gerentes que le recomendaron cerrar la planta y no modernizarla tecnológicamente porque era muy caro. Y él se da cuenta que está perdiendo el negocio del chip a fazón para el mundo. Digo, les cuento esta anécdota porque era muy divertida, porque la vieja C desde el grupo, allá por la calle Honduras, se ríen mucho de esta anécdota porque dice, hay 2 personas que deben estar abajo de la piedra porque si lo ve este señor lo mata. Lo mata. ¿Qué decías vos, Fer? Digo que, Marcelo. No, cuando estábamos hablando del auge de la minería de bitcoins, es por ahí un día interesante para conversar con Meiter el tema del consumo de energía, porque este es un tema recurrente que se habla en este caso. Era solamente esa pincelada, un día volver a este tema con el especialista. Bien. Vamos a hablar un poco de banco, fintech y compañía. Vamos a empezar primero por datos. Salió el informe del índice Prisma, que también lo que analiza es este tema de pagos electrónicos. Ya había salido el UDELINK, pero este está mucho mejor realizado, hay que reconocerlo. Voy a dar algunos datos porque compara hoy contra inicio de pandemia. Y tiene distintos rubros, y lo que nos va a permitir entender esto es qué está haciendo la gente con su plata.
Cuando comenzó la pandemia, el 46% de las operaciones era con tarjeta de débito, después se bajó ahora a 42%. El crédito pasó de 51 a 54 y la tarjeta prepaga del 3 al 4,5%. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver? Que la gente está empezando a administrar su dinero diferente. En su momento usaba mucho el débito porque no tenía cash, comienzo de la pandemia, entonces pagaba de forma electrónica y ahora prefiere quedarse con el cash o ver cuándo viene y ir pagando, pateando para adelante. En el volumen, por el celular se hacía el 48% de las operaciones y hoy se hace el 40%. Por el retiro al banco se sigue manteniendo en un 3%, pero el cajero automático, perdón, el retiro en comercio se sigue manteniendo en 3%. No crece porque los comercios no incentivan que usar su propio flujo como parte de darle giro a la gente con tarjeta, efectivos. Por tarjeta, el retiro con tarjeta en los bancos, por cajero pasó del 49 al 57%. Y acá vemos la presencialidad. Al comienzo de la pandemia no podíamos ir a los bancos, ahora sí. Tarjeta de crédito. De compra, un pago del 58 al 63%. En cuotas del 19 al 16%. Y el ahorro con el ahorro de ahora 12 o sus similares del 23 al 2%. ¿Qué está haciendo la gente manejando el cash? Gasta según el cash que tiene. Ahora vamos a la hora 12 que está vendiendo, que en el fondo son un cuarto del mercado. A 3 cuotas bajó de 18 a 10%. A 6 cuotas del 26 al 10%. 12 cuotas del 39 al 52%. Y de 18 cuotas del 17 al 26%. ¿Qué está haciendo la gente? Se endeuda en pesos fijos a futuro y más largo plazo. ¿Por qué? Y porque simplemente yo hoy por ahí no tengo el cash, pero mañana la cuota de 2.000 pesos, que hoy por ahí me cuesta, en 18 meses o en 12 meses, no vale nada. La depreciación inflacionaria. Y el tema de cuotas, también, acá tenemos, estamos hablando de, en general, no de la hora 12, de 2 a 3 meses el 54 al 60%, de 4 a 6 meses del 28 al 26%, de 7 a 12 del 15 al 11%. Es decir, la gente con la tarjeta de crédito trata de no alargar demasiado los plazos, porque tiene tasa de interés. Entonces te neutraliza el efecto de depreciación inflacionaria. El ahora 12, como es fija, lo pateas para adelante. La que te indica esto es que al aumento de la inflación, el ahora 12 va a crecer. Por eso, al momento de hacer este programa, están todas las empresas y negocios pidiendo que se extienda la hora 12 y se amplíe de sectores, porque es la única forma de vender. Con esos datos en la mano, vamos a uno de los primeros temas, al tema de los bancos con la fintech. Uno de los proyectos que está llevando adelante el gobierno es el proyecto de transferencia 3.0. ¿Qué significa el 3.0? Tratar de hacer que el QR, ¿vio ese cosito con cuadraditos blancos y negros? Sea interoperable. ¿Esto qué significa? Que cada billetera virtual que usa un código lo puedan leer las otras billeteras virtuales. El tema es que, claro, todo el mundo quiere tener su propio ranchito y eso implica abrir los sistemas para interconexión general. A ver, yo tengo mi billetera virtual, emito mi propio QR y lo lee mi propio equipo. Si yo tengo que abrírselo a las otras billeteras virtuales, estoy abriendo el juego. Porque en el fondo uno va a saber quién tiene quién. Es un contador de costillas. Entonces algunos no quieren, el Banco Central dijo sí o sí, tiene que ser todo el mercado interoperable el día 29 de noviembre, mañana, pero ya hay acuerdos donde hay alianzas que no quieren compartir con otras alianzas. Entonces, por ejemplo, Mercopago tiene acuerdo con Reba y con Yacaré, que son billeteras virtuales. La Post tiene acuerdo con Todo Pago, con Banco Nación, con Cuenta DNI, con Modo y con Vimo. Es decir,
La POS ha tenido acuerdo con todos los billeteras virtuales de todos los bancos. FinCEN tiene modo, ANC, PNA y cuenta DNI. O sea, lo que estamos viendo es que hay un reacomodamiento de alianzas para poder negociar con el Banco Central distinto. Y en ese camino, y ahora sí te dejo a vos hablar tranquilo, Fer, le digo, ay, te estoy confundiendo, Marce, lo que ha dicho el Banco Central, fueron ADEBA y ABA, y le dijeron al Banco Central, las fintech tienen que ser como nosotros. Como estamos en el mismo negocio, tienen que tener las mismas exigencias y tienen que hacer las mismas cosas. Con lo cual, lo que quiere es que las fintech dejen de ser fintech. ¿Y qué pasó con esto, Fer? Digo, ay, Marce. Bueno, ahí me parece que hay un rock and roll interesante porque primero tenés un tema regulatorio que todavía el tema de fintech no tiene un desarrollo tal como la que tienen los bancos. Y es otro negocio. Y sí lo que está pasando es que AFIP y Banco Central están avanzando en regulaciones sobre los movimientos que hay entre billeteras virtuales, con lo cual genera también todo un montón de dudas, de consultas. Por ejemplo, básicamente todo lo que tiene que ver con la resolución 5029 generó alguna suerte de margen de qué era lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el tema de tratar de asimilar a cuentas bancarias con no bancarias y servicios financieros tradicionales con no tradicionales no es una asociación tan lineal. Entonces, por ejemplo, una de las clásicas preguntas es, primero, si yo voy a estar impactado por impuesto a débitos y créditos, y esto me va a blanquear el movimiento y yo voy a tener una fiscalidad ahora diferente. Bueno, todo esto empieza a caer bajo esa lupa y las primeras dudas son sobre temas de bitcoins. ¿Qué hago? La gente se pregunta, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar cuando yo las quiera cambiar por pesos o no digo por dólares porque el acceso al mercado de dólares es más complicado, pero si alguien tuviera necesidad de liquidez? Bueno, la FIP, ni la FIP ni Banco Central van a bloquear operaciones, pero lo cierto es que la FIP ya debiera saber la existencia de esas cuentas en criptomonedas, pues son bienes que como tienen valor ya tendrían que estar declarados. Entonces, no va a pasar nada de lo que ya esté ocurriendo. Por ejemplo, transferencias para comprar criptomonedas. No va a haber también bloqueos sobre ese tipo de transferencias. Lo que va a pasar es que el movimiento de compras de criptomonedas ya está controlado por los bancos para avisarle a la Wi-Fi, al Banco Central, por operaciones sospechosas de lavado de dinero. O sea, en ese sentido, no es que van a haber novedades. Y si hubo algún bloqueo de cuenta, en realidad es porque ya antes había un reporte de operación sospechoso, un ROS, porque generalmente hacia las criptos se va a veces por una necesidad o deseo de inversión. Algunos juegan a los inversores con los criptos, otros son inversores más profesionales. Están también los tokens como para jugar dentro de determinados ambientes, como los de la AFA o los clubes de fútbol, los fan token, pero a veces también hay una sospecha fuerte de que se usa el mecanismo de criptoactivos para lavar plata y para fugar plata a actividades delictivas. Entonces esas operaciones siempre son muy miradas. Si a alguien le bloquearon una cuenta por operar con una fintech comprando criptoactivos, no es por el acto en sí mismo, sino porque la operación no está debidamente documentada. Después, sobre el uso de las billeteras y los métodos de pago tradicional, que ya son tradicionales, como es usar un mercado pago,
no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque ya de hecho, ya esas operaciones ya son en blanco. O sea, ya no, eso no es lo que trae novedades. Así que bueno, estos son más o menos algunos de los temas que están dando vueltas. La interoperabilidad me parece que es una movida, como vos decís, es una manera de abrir más el mercado y de blanquearlo, y tiene también una consideración, si querés, de defensa de la competencia, de aplicación de normas antimonopolios que me parece muy interesante. Muy interesante, que hay que ver esto en qué termina, porque acá hay dos planos de análisis. Primero, entre todos los actores del mercado fintech, el tecnológico, y después todos esos actores contra el sector bancario tradicional, que tiene su propia rama fintech. Así como los partidos tienen sus ramas sindicales, juveniles, los bancos tradicionales tienen su rama fintech. Entonces hay que ver, esto me parece una jugada muy interesante para seguir y analizar. Todavía no tengo una evaluación ni positiva ni negativa. Digo que hay que ver para dónde la llevan, porque los bancos que están yendo hacia un modelo híbrido no son evaluables de la misma forma que un banco tradicional o que una fintech que es puramente fintech. Un datito más de cómo se está sofisticando el sistema en Argentina. Se cumplió el aniversario del lanzamiento de la factura electrónica. 2 años ya se cumplieron. Cada mes se facturan electrónicamente 300.000 millones de pesos, que puede parecer una cantidad importante, pero en el fondo no, porque son grandes empresas las que han adoptado. En el mundo pyme, de 600.000 pymes que se cree que hay en la República Argentina, solo 135.000 tienen el sistema después de 2 años. ¿Esto qué está implicando? Bueno, básicamente que 1 de cada 5 ha decidido ingresar a este segmento. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenés factura electrónica estás facturando en blanco. Y el 40% de la economía sigue siendo en negro en la República Argentina. Ese 40% puede haber crecido a más de 50% en el medio de la pandemia y posiblemente lo sea hoy. Porque la dificultad que hay justamente para sobrevivir hace que la gente trate de trabajar en negro. Pero bueno, la factura electrónica está, los que estamos adentro, y los que están afuera celebran el aniversario, porque van 2 años que no está pagando nada. A ver, Fer, contame qué pasó con un padre preocupado por su hijo. Sí, estas son las historias que particularmente a mí me gustan un montón, sobre todo en este momento. Un padre llamado Jean-Louis Constanza tenía a su hijo Oscar, de 16 años, que por un problema genético no tenía la capacidad de movilidad, ¿sí? Él, que es ingeniero en robótica, empezó a desarrollar, por pedido del hijo, que fue quien le dio la idea, un exoesqueleto para que él se pueda mover en vez de estar en silla de ruedas y tener la dependencia que sabemos que tienen a la hora del día a día, ¿no? Absolutamente para todo. Fue así como con su empresa que se llama, no les quiero mentir, Wondercraft, empezaron a diseñar este exoesqueleto, y así fue como hace poco lograron que su hijo pueda tener esta dependencia de movilidad. Es un armazón, ¿sí?, que es robótico precisamente. Dicen que él dice, robot, levántame, y lo ayuda a moverse. Es un movimiento muy suave, muy lento, pero a fin de cuentas, ¿qué le importa, no? Logró la independencia que tanto quería. Pero además, es lento hoy por las tecnologías que estamos utilizando, que son muy nuevas. Lo vimos en la Olimpiada, en el tema básquet, el robot ese que fue chino-japonés, que tiraba y encestaba. Los movimientos eran muy lentos porque es una máquina de desarrollo. En 3, 4 años, 5 años con experimentación, lo vamos a ver con una movilidad mucho más grande. Y el caso más grande es los robots de esta empresa americana, que vemos que son como perros, como si fueran animales salvajes,
que comenzaron siendo unas torpezas enormes que se caían a los costados y en 5 años hoy ya parecen que caminan como un lince. Sí, que hay videos donde ves humanos que lo empiezan a patear a esa especie de animal robótico y te genera esa angustia de, che, pará, estás pateando un perro, y no, es un robot. Pero sí, de hecho, con esto que contás, hay varias empresas que están trabajando en este tipo de tecnología precisamente para hacerlos también más ligero y demás. Si uno ve la foto de este exoesqueleto, parece casi como un transformer. Es todo un armazón que se engancha, digamos, de pies a cabeza, ¿sí? Pasando por los hombros, rodillas, pies, cadera, todo para, bueno, poder mantenerlo en pie y darle esta movilidad. Lo bueno es que no es solamente este chico quien las puede aprovechar, sino que también ya se vendieron varios modelos a hospitales. Todavía no particulares, pero sí hospitales para ayudar también en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y demás. Tiene un costo muy alto de 150.000 euros, además, ¿no? Con lo cual, bueno, todavía nada, el particular que lo pueda pagar, si se la venden, genial. Pero bueno, todavía el mercado es hospitales y, como bien decía, hay varias empresas igual trabajando en este tipo de tecnología, con lo cual ya empieza a haber cierta competencia en el mercado para ver también quién hace el mejor desarrollo, el más económico, el más ligero, el más accesible. La campaña de Luana Wolmovich en el año 2027 con el PAM iba a ser exoesqueleto gratis para todos. Seguramente. Ojalá, mira. Ojalá. Cris, hablame un poquito, me hablaste del balance de Sony, no me hablaste del balance de Apple, querido. Sí, otra que viene batiendo récords, realmente lo de Apple fue impresionante y así y todo con escasez de chips, ¿no? Batió todos sus récords. La verdad que la compañía incluso llegó a generar ventas y ganancias por encima de lo que esperaba el mercado. Mirá, te doy unos datos, ¿no? Apple no es una compañía cuyo año fiscal coincide con el año calendario, sino que, bueno, recién ahora, el 30 de junio, acaba de terminar su tercer trimestre, su año fiscal en curso, y ya superó ventas por 239.000 millones de dólares en 9 meses. Realmente una cosa increíble. Y en este último trimestre, es decir, trimestre abril-junio, tuvo ventas de 81.430 millones de dólares. El mercado, el consenso en promedio estaba esperando ventas de unos 73.300 millones de dólares. Esto es un 36% por encima del mismo trimestre del año pasado. Y es una compañía que, como yo te decía, tiene ingresos de 282.000 millones de dólares en 9 meses. Les hago una pregunta, a ver si alguien tiene en mente cuál es el PBI de la Argentina anual, medido en dólares, para que tengamos una idea de lo que factura Apple comparado con todo el PBI de la Argentina, ¿no? Y está más o menos en esos datos, 230.000 millones de dólares creo que está. Sí. Y bueno, depende. Si utilizamos el contado con liquidación, están esos datos, ¿no? Es decir, que Apple vende más o lo mismo que toda Argentina entera, ¿no? Si tomamos el dólar oficial, en 2020, fue calculado unos 432.000 millones de dólares, pero bueno, acá todavía faltan 3 meses más para que cierre el año fiscal y comparar año contra año, ¿no? Así que contra eso, bueno, podemos decir que Apple equivale o genera movimientos de la misma magnitud que el movimiento que generan todas las industrias, comercios, todos los productores de bienes y servicios de la Argentina. Realmente una cosa impresionante. Eso no habla muy bien de Apple, habla muy mal de la Argentina. Habla muy mal de la Argentina, ¿no? Y bueno, este crecimiento, Tim Cook, que es el CEO de Apple, dijo que estuvo muy vinculado con el lanzamiento de los nuevos productos. Y hay un ítem donde está creciendo mucho Apple, que es en el de servicios, ¿no? Cada vez representa una línea de ingresos más relevante, que es, por ejemplo, la venta de servicios en la nube, por ejemplo, Apple Cloud, o, por ejemplo, también servicios vinculados con la televisión, ¿no? Antes uno podía pensar que... O apps. Sí,
O apps, exactamente, que antes Apple podía pensar que era una compañía exclusivamente de venta de productos. Hoy cada vez más los servicios están jugando un papel más relevante. Ya no está su fundador, ahora va a hacer lo que deba hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y va a ser la empresa de la parte de rentabilidad. Pues fíjate que Apple acaba de anunciar hace menos de un mes de que va a empezar a producir teléfonos de mucho menor costo. Exactamente. Sí, tiene mucha caja, con lo cual todos los sectores están esperando que en algún momento haga alguna jugada maestra, se coma algún grande. En algún momento hablaron de Netflix, que era una compañía ideal para... No, que compren BlackBerry, que compren BlackBerry, que compren BlackBerry. Vamos a comernos un lindo churrasquito de vegetales. ¿Por qué? Porque Notco se ha convertido en un unicornio. ¿Qué es Notco? Notco es una compañía que hace carne vegetal. Sí, usted está diciendo, Charutín está loco. Sí, no, es lo que comen generalmente veganos, vegetarianos. Son sojas texturizadas, son productos similares, que terminan teniendo una consistencia y en algunos casos un sabor similar a la propia carne. Bueno, esta empresa levantó 325 millones de dólares. Producen, acá tenemos un problema. Acá vamos a ver si lo saco a bailar a Marcelo, como corresponde. Prepárese. Ellos dicen que venden leche vegetal. Y ha comenzado un movimiento en el sector lácteo argentino para prohibirles utilizar la palabra leche. ¿Por qué? Porque el Código Alimentario Nacional dice que la leche sale de un animal. O sea, sale de una vaca, sale de una cabra, sale de una oveja, pero no sale de una soja o de exprimir o de licuar una almendra. Con lo cual van directo a competir el nombre de leche vegetales. ¿Cómo lo ves? Es un debate que viene desde hace mucho tiempo porque hay muchos productos que son sucedáneos de otros, pero de distinto origen. Pasa con estas llamadas leches de origen vegetal, pasa con sucedáneos de la carne. Yo sé me comentaron en algún momento desde la industria de la carne, desde el riñón de la industria de la carne, que también andaban buscando atacar la presentación de estos productos que son sucedáneos de carne a base de soja para que no se hable de carnes vegetales, ni carne vegetal, ni mayonesa vegetal, ni queso de vegetales, ni leche de vegetales. O sea, pónganle el nombre que quieran, muchachos. Pero eso no es lo que están nombrando. Acá el problema que se abre es que vos tenés un mecanismo legalmente habilitado para pedir la aprobación de productos nuevos cuando entran al mercado, cuando aparece un mercado. O sea, todo lo que entra al mercado alimentario debe ser aprobado previamente y hay mecanismos para discutir inclusiones en el código alimentario. A veces estos mecanismos no son tan ágiles como la dinámica del mercado, pero funcionan y existen. Lo que pasa es que después la catalogación regulatoria de un producto a veces es muy compleja y es mucho más fácil e impactante hablar y mucho más amigable para el usuario decir, esto es como tomar leche, esto es una leche vegana. Y queda la idea. Yo no quiero hablar demasiado porque tengo clientela por el sector agroindustrial, con lo cual no quiero dejar fijado posición. Pero sí es cierto que hay un tema regulatorio de por medio, que todas las empresas que generan nuevas tecnologías en alimentos deben enfrentar en algún momento. Esto es así. Que los rotulados de los productos deben ser claros y que en algunos casos el uso de determinados términos puede abrir las compuertas a un conflicto. Porque mientras que el tema pasa por una medida muy difícil de lograr, ¿qué es lo que el consumidor entiende? Si el consumidor entiende que hablar de, por ejemplo, de una leche de soja es una comodidad del lenguaje, que en realidad es un producto de soja y que la soja no da leche, no
no debiera pasar demasiado. Ahora, cuando uno pone leche grande y muy chiquitito, soja, vegano, y ahí estamos en otro Bueno, tema. hoy tenés una serie de productos, por ejemplo, hay supermercados que venden carne picada barata, que en realidad cuando vos ves es carne con soja, y te la venden, son los famosos choricitos blancos, porque tienen más blanco que rojo, y es una derivación. O por ejemplo tenés los similares a manteca, que no es manteca, o tenés los similares a queso, que en Sí, realidad no lo son, porque en realidad están hechos con algún otro producto que no es leche de vaca. Y acá me planteo, porque alguien me dice, Claudio, guarda con la pelea cómo se plantea, porque pueden poner en medio a rehacer todo el código alimentario argentino. Y si abrís la caja de Pandora, pueden escapar los monstruos, porque claro. el código alimentario argentino es extremadamente viejo. Sí, Alejandro Maglione siempre contaba que el código alimentario argentino no permite legalmente hacer no más que 4 o 5 quesos. Y lo que bueno, estamos viendo es que en Argentina se está sofisticando, por ejemplo, la industria del queso. sería bueno, es un lindo tema hablar de tecnología de alimentos y hacerlo contando en la mesa con Alejandro Maglione. No hay duda, pero tiene razón, el código alimentario, si mal no recuerdo, es de la década del 60 del siglo pasado, con lo cual hagan cuentas, y las actualizaciones que he ido teniendo, que son un montón, muchas están vinculadas a normas Mercosur, otras son propias de acá, y todavía queda por decantar todo lo que fue la batalla por las denominaciones de origen que quedaron, digamos, como un tema con un mayor deber de observancia por parte de Argentina, después de la adhesión de la Argentina a la Organización Mundial de Comercio, que es un tema que estuvo muy fuerte picando en las negociaciones cuando fue en Mercosur Unión Europea. Con lo cual, efectivamente, si algún día se reforma esa norma, y nos vamos a encontrar con un montón de sorpresas. Además, esto por ahí se conecta con lo que hablamos en algún programa anterior, que antes de largar una gran reforma, lo que tenés que hacer es sentar a todo el complejo agroalimentario y consensuar, porque tenés que cambiar hábitos de consumo, de reporte, de rotulado. Es muy complejo y es un montón de plata. A introducir estas modificaciones. Y hay que blanquear muchas cosas en términos de... Y pero hay cosas que avanzan o no. Por ejemplo, fíjate, Sí, Marce, obvio. que avanzó todo el tema del etiquetado en contra de los alimentos tradicionales, pero no avanzó ningún etiquetado para regularizar los nuevos productos. O sea, vos vas a tener, por ejemplo, la gaseosa tradicional y la gaseosa light van a tener el mismo etiquetado como si tuvieran el mismo contenido de soja y de sal, de soda y de sal y de azúcar, perdón. Y lo cierto es que no lo van a tener. O vas a tener algún producto, como por ejemplo puede llegar a ser un yogur light, que va a tener el mismo etiquetado que un yogur común y corriente. Sin embargo, la leche de soja, la leche de almendra, la leche de nuez, van a tener un etiquetado que en realidad no la diferencia de la leche real. O sea, las introducciones que está haciendo el Congreso, el tema de etiquetado, castiga el producto tradicional con alto azúcar y alto contenido de grasa, mientras que los nuevos productos parece ignorar su denominación por libre creatividad de nombre. Yo creo que en realidad, o sea, para mí, las normas de etiquetado tendrían que entrar como una modificación del código alimentario y por ahí en algún momento va a hacer falta una revisión más integral. Yo no sé cuánto parche sobre parche aguanta esto, pero esto significa un Congreso trabajando con la industria codo a codo y, no sé, esos espacios de diálogo en un año electoral no me lo imagino. No No, me lo y además imagino olvidate habitualmente. cuando en Buenos Aires decidieron que no se puede cocinar con sal, porque a un legislador se le ocurrió que su papá no podía ir a un restaurante y decir, denme un producto sin sal. Entonces, para proteger a su papá, todos los argentinos porteños pueden tener que comer comida sin sal en un restaurante
que le quita la mitad del sabor, en vez de dejar a cada uno que se cuide solo. Es más sanito. Sí, pero más sanito lo decido yo. Fer, hablemos un poquito de Pinterest. Dale. Bueno, Pinterest es una red social que acá en Argentina es bastante silenciosa. O sea, cuando uno habla de redes sociales, quizás no es la primera que se le viene a uno a la mente. Sin embargo, en el mundo tiene 442 millones de usuarios y los argentinos no somos la excepción. Es esa red social a donde vamos a buscar esa inspiración, donde queremos, no sé, ver cómo decorar nuestra casa o algún peinado o la moda que se viene, incluso recetas de cocina. Bueno, hoy en día la verdad que se expandió un montón el contenido que nos habilita esta plataforma. Y algo muy particular que tenía, que quizás también venga por ahí el motivo por el cual en Argentina no se nombra tanto, es que no tenía posibilidad de meter publicidad. ¿Sí? A diferencia de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., vos en esta no podías meter en publicidad. En otros sí, pero acá no. Bueno, eso es algo igual que se está empezando a modificar, que en algún momento va a llegar acá, pero además ahora los usuarios, los creadores de contenido de Pinterest, van a poder monetizar su contenido, como los youtubers, instagramers, etc. Y esta forma de monetizar el contenido va a ser a través de una nueva herramienta que va a proporcionar la red social, que son los Idea Pins. Los Idea Pins básicamente lo que van a hacer es el formato de historias de Instagram en Pinterest y va a ser en ese lugar donde se va a poder monetizar el contenido. Y una de las formas de monetizar este contenido que ya está habilitado acá en Argentina es asociándose con marcas. Entonces, las marcas patrocinan tu contenido, que esto se ve mucho en otras redes sociales, que se ve precisamente, te aclaran, contenido patrocinado por... y es algo que va a empezar a funcionar, yo creo que bastante bien, sobre todo porque es una red social muy visual, donde precisamente es el fuerte, ¿no? Esto que decía antes de la inspiración y demás. Entonces, muchas marcas van a poder encontrar ahí usuarios y contenido para poner plata que va a estar bueno, sobre todo que hay mucha gente que viene del palo del diseño, de la arquitectura, de la gastronomía, bueno, gente muy interesante que podés encontrar ahí y por qué no, capaz que en un futuro estemos hablando de los influencers en Pinterest, que es también un rubro que quizás en algún momento había empezado a tener Instagram, que después, como siempre decimos, se fue modificando. Bueno, capaz lo capte esta aplicación. Hay que ver cómo crece acá en Argentina, en otros países está funcionando muy bien. Habrá que ver cómo se posiciona, como siempre hablamos de las redes sociales, qué target termina agarrando y dónde termina funcionando bien. Pero bueno, era hora que llegara, sobre todo acá, porque es realmente una red social que uno entra y tiene un abanico de contenido impresionante, que a mi entender hasta ahora estaba mal explotado, digamos. Cris, hablamos un poquito de Rappi. Sí, Rappi, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco en jornadas o en programas anteriores. Tiene la intención de convertirse definitivamente en una suerte de super app. Y bueno, lo que ha hecho es firmar un acuerdo con el banco Itaú en Chile, precisamente para poder operar con su marca RappiBank, ¿no? Es algo que ya lo viene haciendo en México, en Brasil y en Colombia, con acuerdos con distintas entidades financieras, y ahora, bueno, está dando ese paso también en Chile, con una alianza con el Banco Itaú, tiene la intención por ahí de poder emitir unas 100.000 tarjetas, tiene un acuerdo también regional de largo plazo con Visa, y bueno, la gran pregunta es cuál es la fecha de su desembarco en la Argentina y con qué institución financiera hará ese acuerdo, ¿no? Pero sigue dando pasos para convertirse en una super app, ¿no? Es decir, una app donde vos hagas
mucho más que comprar comida o traer un delivery, ¿no? Sino que puedas contratar a lo mejor un seguro, comprar entradas para un espectáculo. Y una vez que tenés el cliente, le das todo. Exactamente, ¿no? Y bueno, quieren aprovechar precisamente eso. Vamos a Australia, señor Marcelo García Sellar. Vamos a Australia, nos vamos al otro extremo del universo. Australia está generando un programa de atracción de empresas digitales, básicamente fintechs, y lo hace con un criterio muy atractivo, porque primero les ofrece empezar a operar dentro del mercado australiano. Esto lo lleva adelante la Agencia de Promoción y de Comercio del Gobierno de Australia. La lleva primero a operar en el mercado australiano, pero con la mirada de ser la puerta de entrada al mercado de Australasia. Con lo cual les abre las puertas de un mercado súper atractivo, enorme, gigantesco. La convocatoria en realidad es a todas las empresas de base tecnológica, ya pueden Securtech, Agtech, Edutech, pero empiezan con un fuerte énfasis en la fintech. ¿Qué es lo que hace este programa que resulta tan atractivo? Primero, que no requiere de una presencia física dentro del territorio australiano, se puede empezar en forma remota, y el gobierno australiano además hace un apoyo no solamente de orientación de cómo ingresar al mercado, sino también un apoyo económico. Con lo cual, esto, más allá del caso puntual, que después vamos a ver este programa qué tan exitoso sea, porque está recién ahora empezando, yo creo que lo que está reflejando es una pelea grande por los países para recuperar y no recuperar, no es la palabra, es para captar toda la economía digital, todo el talento de otros países. Lo que nosotros drenamos, otros lo captan. Está perfecta, está perfecto. Ellos son piola, nosotros somos más piola. Ganan ellos. La Unión Europea está trabajando en un monedero digital, pero en un proyecto de monedero digital mucho más amplio. ¿Sí? Que sea algún tipo de app donde no solo sirva para hacer pagos, como tiene moneda común para toda el área, sino también sirva como documento identificatorio, que mantenga los documentos de conducción, que sirva como sistema de pagos, que sirva también como sistemas de otro tipo de trámites públicos. Es decir, no solo sería un monedero digital tradicional, sino todavía algo mucho más complicado. Y la gran pregunta es, ¿lo va a hacer la propia Unión Europea o lo va a terminar haciendo algún privado? Y ahí comenzaron a mirar, y ahí cómo va a afectar a los privados que están realizando este tipo de actividades por otro lado. Porque en parte cuando se pierden algunas tareas identificatorias, porque uno saca pasaporte de la Unión Europea, pero si es hijo de italiano, ¿va a entrar o no va a entrar ese tipo de cosas? Digo, para los que somos latinoamericanos y tenemos ancestros en Europa, por ahí terminemos entrando en una billetera europea para poder seguir siendo ciudadanos de la Unión Europea. Ahí me imagino una billetera a nombre de Marcelo Pellegrini. ¡Ah! Imagínense, como corresponde. Vamos, Cristian, con tu APO de la semana. Sí, se trata de una app bastante particular, pero conocida en la Argentina. Hoy lo que vamos a hablar es una EdTech. Hablamos en algún momento de fintechs, de agri-techs, y bueno, ahora llega el momento de una app vinculada con el mundo educativo. Se trata de Duolingo, que es una plataforma de aprendizaje de idiomas líder en el mundo. Que un dato bastante poco conocido es que fue creado por un empresario y CEO guatemalteco llamado Luis Monjan, que, bueno, la semana pasada completó su IPO en el Nasdaq, el mercado tecnológico por excelencia en los Estados Unidos,
Y bueno, la colocación fue realmente muy exitosa, como suele ocurrir en estos casos, tuvo mucha sobredemanda y esa sobredemanda se vio reflejada en el primer día de cotización de la acción, el miércoles de la semana pasada, donde los títulos se dispararon en el debut un 39%, lo que le dio a la compañía automáticamente un valor de mercado de unos 6.500 millones de dólares, cifras que realmente asombran. Es decir, la colocación, las acciones fueron fijadas el precio de colocación en 102 dólares y bueno, en la apertura tocó 141 dólares y es una compañía bueno, que genera bastante facturación, está presente a través de la página web, pero sino, también genera ingresos también a través de apps que tiene tanto en el Google Play como con el App Store, ¿no? La compañía también surgió como una suerte de mix en el año 2011, este empresario guatemalteco con un estudiante suizo, un Severin Hacker, se conocieron en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos cuando estaban llevando a cabo un curso, uno era profesor de informática y el otro un estudiante de doctorado, y ahí surgió, como suele pasar en muchos casos, este proyecto que fue tomando forma de a poco y bueno, acaba de dar un paso realmente muy importante al debutar en el Nasdaq, ¿no? Te cuento que hablando justamente de EduTech, que hace muy pocas horas se unieron, se integraron la plataforma educativa Alexia con Google Classroom. Ya venían trabajando juntos, Alexia, a las herramientas de Google Workplace for Education, ya se habían integrado Alexia en suite educativa, cosas que en realidad todavía no están ni siquiera muy desarrolladas en la educación nacional. Los sindicalistas se han estado bastante preocupados porque los chicos no vayan a la escuela y conseguir vacunación para después no ir los maestros a las escuelas. Pero se preocuparon bastante poco por las nuevas herramientas de educación tecnológica. Y ha habido una mutación muy, muy, muy grande al respecto. Este es uno de los casos. Primero fue el caso de Google Workplace for Education con Alexia Suite Educativa y ahora Google Classroom, que ahora va a favorecer la sincronización, análisis y gestión de los datos. Es decir, en pocas palabras, lo que estamos viendo es un proceso natural que va a pasar en todo este universo, que es el unirse y el integrarse empresas del mismo sector, porque una tiene la pata más desarrollada que la otra y las dos tecnologías terminan por ser colaborativas al poder desarrollar actividades con mayor eficiencia. ¿Qué vas a decirnos de los unicornios argentinos, Marce? Bueno, a raíz del tema de Notco que se viene a incorporar a la lista, me pareció que era, y por la noticia justamente de Australia, me pareció que era interesante mostrar un poco como la otra cara de la moneda de la novela. Los unicornios son, simplemente para recordar, es toda empresa que vale más de 1.000 millones de dólares. O sea, algo más que una pyme. Valuación de mercado de 1.000 millones de dólares. Valuación de mercado de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo lo obtenés la valuación de mercado? Haciendo una IPO, el precio de la acción por el capital te da ese valor, o cuando vos vendes una parte de tu capital y por el dinero que te dan, en estos sistemas de recaudación de dinero, cuánto es la evaluación que se hace a la empresa por el precio que se pagó por las acciones de esos nuevos inversores. Bien, hecha la aclaración, importante, gracias. Vale la pena marcar esto, marcar esta pequeña lista, hacer como poner la lupa ahí, primero porque es algo para las empresas de base tecnológica argentinas, parece que es algo que es posible. Segundo, que tenemos muchas, pero no tenemos tantas como, por ejemplo, otros países de la región como Brasil, que nos duplica. Pero tenemos nuestro Tengamos en cuenta que nosotros somos 44 millones de habitantes, no son 250. Sí. Digo, también hay un sistema, tenemos proporcionalmente por habitante mucho más tech nosotros que los brasileños, pero los colombianos tienen mucho más tech que los argentinos por proporción de... Viene creciendo muy rápido Colombia.
Y México también es un país interesante para mirar. La lista para, digamos, están los obvios. Perdón, y vamos al quinto, no lo olvidemos porque no podemos dejarlo, es Chile. El otro es Chile. Chile está teniendo un desarrollo muy importante. Tiene pocos unicornios, pero tiene empresas que son muy atractivas para el exterior. Sí, pero bueno, tengamos en cuenta que esto que estamos mencionando, Notco es en esencia una empresa chilena, ¿no? Si bien Claro, opera en Argentina, es en origen una empresa chilena y ellos realmente están bastante orgullosos y bueno, celebran que haya superado los $1.000 millones de cotización. Claro, lo de Notco, ¿qué fue? ¿Esta semana o la semana pasada? Sí, la semana pasada. La semana pasada. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en el listado local, digamos, nuestros medallistas de las Olimpiadas de los unicornios? Tenemos bueno, clásicamente Mercado Libre, también muy conocida Globant, Auto, que entró hace poco en esta lista tan interesante, que es una empresa que provee servicios de identificación digital. Aleph, que es una agencia digital. Es raro conseguir tanto desarrollo desde ese lugar de servicios. Vercel, que es una no tan conocida, que es software para programadores. Mural, que es la plataforma de trabajo colaborativo que mencionamos en el programa pasado. Despegar lo era hasta que la pandemia afectó los viajes, pero Despegar en cualquier momento puede volver. OLX perdió mucho terreno en el mercado del e-commerce, pero lo fue. Y ahora una que está por entrar en cualquier momento es Satellogic, que es la empresa argentina que ha ganado cierta repercusión con su red de pequeños satélites con nombres tan simpáticos, tan ocurrentes, pero que el negocio es bien duro, bien interesante y con mucho despliegue de ingeniería. Ahora, el tema que deja, porque uno dice, bueno, si tenemos 9, 10 unicornios, tenemos ahí una evaluación de mercados de empresas argentinas en origen, de alrededor de $10.000 millones. ¿Cómo esto? Toda la bolsa porteña, las empresas que cotizan en la bolsa porteña, su valuación hasta hace un par de días era $23.000 millones. Todas. Son unas 100 empresas. Bueno, lo que pasa es que estas empresas que empezaron siendo unicornios, que son unicornios, cuyo origen fue Argentina, hoy podemos decir que son empresas argentinas. Lo que pasa es que... Perdón, tampoco Techin tiene su sede en Luxemburgo. Bueno, tampoco, a ver, alguna otra que también se crea que Argentina. Bueno, el Globant también tiene sede en Luxemburgo y Auto en Estados Unidos. Sí, muchas de las empresas son inviables en Argentina. Bueno, ahí justamente a ese punto íbamos, que es muy difícil sostener una empresa como una especie de holding en Argentina, porque no se trata solamente de estar mirando el mercado argentino, que es chico en comparación a otros mercados, sino que realmente si uno quiere escalar y hacerse atractivo, y este es un comentario, yo la nota que leí haciendo todo el relevamiento de estos artículos, hablaban mucho de los fundadores, y todos decían lo mismo: fuimos a buscar un ambiente más amigable de negocios, con menos presión impositiva, con mayor libertad de acceso al mercado de cambios, con mayor flexibilidad para hacer negocios, lo cual es una pena, porque nosotros estamos drenando talento desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Estas empresas, salvo alguna que es un poco más nuevas, todas tienen mucho desarrollo, y yo que en mi trabajo tengo mucha parte de la cartera de clientes en el segmento emprendedor, veo que todos miran para afuera en vez de mirar para adentro, como que todas las oportunidades de desarrollo están afuera, que uno se hace atractivo para los inversores si de pronto consigue internacionalizar su operación, porque si se queda en una empresa argentina no lo es. Y el recorrido siempre es el mismo: presión impositiva, dificultad para generar negocio, dificultad para abrir una sociedad, dificultades en el mercado laboral
muchas barreras regulatorias de acuerdo al mercado al cual uno se dedica, y todas son listas de dificultades. ¿Qué es lo atractivo acá? La creatividad del talento humano que todavía caracteriza a la Argentina. Por ahí, en un año electoral, a algunos se le prende la lamparita, junta la información de Australia con este comentario y dice, y si cambiamos la lógica, porque digamos, evidentemente con las políticas de promoción que hemos manejado hasta la fecha, no hemos logrado retener este talento. Por ahí, no sé, que se junten 2 o 3 e intercambiar ideas y a ver si le cambiamos la dinámica al asunto, ¿no? No creo. Mirá, no, me claro, mataste, yo estaba transmitiendo porque los esperanza. políticos argentinos son así, querido. Pero el problema son los políticos, no es tu comentario. El problema son los políticos que no entienden nada de esto. Y esto ojalá fuera así, pero bueno. Última noticia como para ir despidiéndonos en el día de hoy. A mí me partió la cabeza, le quiero contar, que fue la compra del grupo Wertheim de DirecTV. ¿Y por qué me partió la cabeza? Yo conozco mucho el grupo Wertheim. He trabajado en algún momento en la revista con Cristian, en la revista del grupo Wertheim, El Arca, maravillosa revista, espectacular revista. Más maravilloso aún el director, Norberto Vilar, una Norberto enciclopedia Vilar es abierta. genio total, que la verdad que si está vivo le mando un beso y si no es una pérdida enorme para el periodismo argentino. Son muy inteligentes, van, compran, en algunos casos venden, no se quedan. Entraron en Cachamay, compraron Cachamay y se quedaron en Cachamay, pero otros negocios entran y salen, por ejemplo en Telecom. Y en TGS también. Claro, TGS se pelearon con los italianos durante 10 años y después se fueron, pero ganaron mucha plata. Compran DirecTV en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Sky de Brasil, Perú y Uruguay. Compran 10,3 millones de clientes, compran banda ancha, compran TIC Sport, detalle, compran Winsport, que es el TIC Sport de Colombia, compran la plataforma DirecTV Go, pero lo que más compran es servicio donde no llega la banda ancha, servicio de TV paga en la región donde hay bastante atomización y la posibilidad de hacer acuerdos, de hacer deportes. En Argentina, después de Cablevisión, es la empresa más importante, pero la sigue de 38 contra 31%, tampoco tanta la diferencia contra Cablevisión, que es la gran vaca lechera del grupo Clarín. En 3 años ha perdido 400.000 clientes en Argentina. Curiosamente, ¿y por qué? Bueno, básicamente porque su servicio técnico ha decaído, porque sus contenidos fueron malos, porque perdió carrera. Y la posibilidad ahora de hacer acuerdos con Disney, con Netflix, con Amazon, pero me interesa mucho la visión que ellos tienen. Quieren convertirla en una empresa con contenidos tech. Canal tech. O sea, lo que hay en el mundo tech, canalizarlo por ahí. Que fue algo que no vieron los norteamericanos. Y es muy interesante. La dureza de Argentina que acaba de contar Marcelo, de sobrevivir en un país en donde todo te lo hacen difícil, donde todo te pone en piedra, te da un índice de supervivencia tan grande que te permite, donde otros no ver negocio, ver que hay negocio. Casi con seguridad, la gente del grupo Wertheim va a deshacerse de parte de las operaciones de DirecTV. Por ahí se lo compren los socios locales. Con lo cual, muchas veces sabemos que una casa entera no vale nada, pero los muebles por separado valen mucho más que la casa. Con lo cual, acá vamos a ver el futuro de lo que van a hacer los Wertheim, pero yo veo pata deportiva, pata tecnológica, pata de desarrollo de negocios en áreas donde no estaban y recuperar sobre todo clientes. Clientes que se fueron por una tecnología que estaba un poquito floja de papeles ya desde hace algunos años. Pero debo reconocerlo, los Wertheim siguen teniendo olfato para descubrir gemas de oro donde los demás están viendo vidrio.
¿Algún comentario, señoras, señores? Llega el momento de despedirnos y decirle a Fer García Arroyo, gracias por haber estado en el programa, gracias por el trabajo que realizaste. Quizás no te pudiste lucir como profesional, lo buena profesional que sos. Quizás en algún otro producto de Sin Saco y Sin Corbata te puedas lucir mucho mejor en el futuro. ¿Hay alguna idea dando vuelta de poder hacer algo? Por ahí haremos algún programa, si se te cabe y te dan los tiempos, pero felicísimo de que la causa de tu salida del programa sea tu hermoso futuro. Bueno, muchas gracias. Y de todo el equipo, gracias de todo corazón y la mayor felicidad del mundo. Gracias a ustedes, gracias a vos, Charu, por la convocatoria. Como siempre, ya sabés, tenés mi contacto, así que esto no es un adiós para siempre, es simplemente algo momentáneo. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y bueno, como dije al principio, siempre a disposición del equipo, que me llevo lo mejor. Gracias. Cristiana Tance, muchísimas gracias. Si pudieras entregarme el temario de temas, un día antes sería el mundo perfecto, pero no puedo pedir imposible. Señor Marcelo García Arroyo, abuelito mío, gracias por todo. Nos estamos encontrando en una semana, ¿le parece bien? No envejezca, manténgase juvenil, por favor. Señoras y señores, en este momento está terminando Sin Saco Te Cambis. Nosotros nos estamos encontrando mañana con Sin Saco Fiscal, con el doctor Jorge Haddad y Guillermo Gert. Estamos encontrándonos el día miércoles con Fernando Meiter y Julieta Lagorio en Sin Saco Energía. El jueves, Sin Saco Política con la señora Clara Cagarini, Pablo Heredia da Silva. El domingo va a seguir ausente Marcelo García Sellar de Sin Saco y Sin Corbata, pero quizás sumemos a Cristiana Tance en su reemplazo. Vamos a ver, le estoy haciendo madurar la idea. Tratar si me hace esperar para un temario hasta última hora del programa, el domingo que puedo hacer, que se quede colgado, dormido. Haremos lo posible. Y el próximo día, el lunes, estaremos nuevamente en Sin Saco Te Cambis con ustedes, tratando de darle un panorama poco ortodoxo del mundo de la tecnología y los negocios. A todos ustedes, muchas gracias, Maxi Gregorio, gracias por todo lo hecho en la parte técnica. De esta forma se despide Sin Saco Te Cambis.